Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Bueno, yo soy la profesora María José, soy profesora y licenciada en matemáticas. Trabajo con el grupo de las profesoras ATR de la Escuela Chacabuco, ¿está bien? Y se nos ocurrió esta iniciativa de hacer unos cuantos videitos eh, explicando temas que nosotros hemos notado algunas dificultades en cuanto a la comprensión o en cuanto al manejo. Son temas comunes que nosotros vemos falencias tanto desde los primeros años hasta los últimos en análisis matemático. Y bueno, esperamos que estos videos les sirvan de ayuda. ¿Está bien? Vamos a ir explicando en videos cortitos temas diferentes y espero que por favor los vean, les presten atención y estos videos van a estar a su disposición para que los revisen y los vuelvan a repasar las veces que necesiten. La finalidad de esto es que de verdad tengan una mayor comprensión de los conceptos y esa mayor comprensión les ayuden a razonar mejor lo que estén viendo en cada año en particular y de esa forma puedan rendir digamos, de una forma más, de una forma mejor, ¿está bien? No solo que rindan para aprobar, sino de que rindan para comprender, que sepan comprender y que sepan explicar lo que están haciendo y ante todo que les guste un poquito más la matemática, en definitiva. Así que bueno, el tema en esta primera clase, el primer tema que vamos a ver es una historia, digamos, un análisis cortito de cómo se van originando los números, ¿está bien? Y cómo llegamos a definir lo que ustedes van a escuchar muchas veces en el colegio, lo que son los números reales, ¿está bien? Entonces, ok. Tienen que pensar también que originalmente no se inventaron los números en un despertar cósmico o en un despertar mágico de alguien que haya dicho, bueno, hoy se me ocurre que voy a escribir números y voy a oficializar esta escritura y todo el planeta vamos a extender este sistema numérico y ya está. ¿Está bien? No fue un origen espontáneo el origen de los números, ¿está bien? Sino que estuvo relacionado a procesos históricos y a la construcción de las sociedades, ¿está bien? Imagínense en las primeras sociedades, es más, en la prehistoria, que, a ver, piensen en las primeras organizaciones. Lo que necesitaban era tener un registro, digamos, de cuántas cosas tenían, ¿está bien? Entonces, en las primeras sociedades empiezan a tener idea de tengo uno, tengo dos, y por ejemplo para números, o digamos para cantidades mayores que dos, lo asociaban, digamos, como, dependiendo obviamente de cada sociedad, cada cultura, con alguna palabra que representaba al decir muchos, ¿está bien? Eso digamos, en las primeras culturas. A medida que las sociedades se van complejizando, esta misma necesidad de contar, ¿está bien? De las personas empiezan a sentarse, ¿está bien? Empiezan a cultivar, empiezan a criar ganado, ¿está bien? Entonces necesitamos tener un registro de qué cantidad de animales, por ejemplo, tenemos en nuestro ganado, qué cantidad de, por ejemplo, en una plantación, no sé, de melones, qué cantidad de melones hemos sacado, ¿está bien? Entonces, las culturas empiezan a hacer representaciones de estos números, pero a fines de lo que a nosotros nos interesa, empiezan a aparecer lo que son números para contar, ¿está bien? Números para contar cantidades. Una vaca, dos vacas, tres vacas, una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, ¿está bien? Para contar ganado, para contar cantidades de plantaciones, ¿está bien?
Entonces, estos números, fíjense y hagamos relación con, digamos, lo que pasa, cómo los representamos en nuestra cultura occidental, ¿está bien? Entonces, en las sociedades voy a hacer como una línea cronológica, ¿está bien? Obviamente, esto no pretende, digamos, ser una clase de historia, sino una explicación de cómo se van originando los sistemas numéricos y los distintos tipos de número en distintas épocas y respondiendo a qué necesidad o a qué contexto histórico o a qué contexto coyuntural, ¿está bien? Primero empiezan las sociedades primitivas y las primeras organizaciones, digamos, cuando empiezan a complejizarse esas sociedades, aparece la necesidad de conteo, ¿está bien? Entonces nosotros empezamos a tener cantidades, ¿está bien? Entonces necesitamos contar cantidades. Pero observemos acá que estas son cantidades de cosas que tenemos, ¿está bien? Cosas que tenemos con nosotros, o sea, contar en nuestra granja cuántos caballos hay, cuántas ovejas hay, ¿está bien? Y fíjense que no es menor contar el dato de cuántas cosas tenemos, ¿está bien? Tenemos con nosotros, ¿está bien? Y a esto no voy a escribir la representación de los números de esa época, ¿está bien? Porque también dependía de cada cultura, tenían representaciones numéricas diferentes. Fíjense, por ejemplo, en las culturas, en los romanos y en los egipcios, fíjense lo que son los números romanos, ¿está bien? Las representaciones con las que nosotros identificamos a las cantidades dependían de cada cultura, eran representaciones diferentes. A nosotros lo que nos está importando ahora son los números que conocemos y cómo fueron surgiendo, ¿está bien? ¿Y por qué les estoy explicando esto de cómo fueron surgiendo? Porque en los ejercicios, cuando a ustedes les toca resolver un ejercicio de matemáticas, hay mucha confusión, por ejemplo, me adelanto un poco, a hablar a veces de un número entero que no saben eh, o no pueden trabajar con un número entero y fracciones. ¿Está bien? Ya vamos a explicar cómo llegamos a los enteros, cómo llegamos a las fracciones, ¿está bien? Pero antes necesito, y por favor les voy a pedir que miren este video, que no lo salten, que no lo adelanten, va a ser un video corto, ¿está bien? Entonces, fíjense esto de contar cantidades, ¿está bien? Nos van a aparecer, pensemos en que tenemos una granja, en que estamos contando las cantidades que tenemos, ¿está bien? Entonces supongamos que decimos, bueno, tenemos un caballo, tenemos 2 vacas, tenemos, si traigo otra vaca vamos a tener 3 vacas, ¿está bien? Entonces empiezan a aparecer estos números que van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, ¿está bien? Etcétera. Fíjense que más adelante vamos a tener 5, 6, 7, 8, 9, ¿está bien? Son cantidades de cosas. Una cosa, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, ¿está bien? Fíjense que nosotros acá, cuando estamos contando cantidades, estamos contando cantidades que tenemos. ¿Bien? Y observen un pequeño detalle en esta parte, que no hay una representación todavía para contar que no tenemos ninguna cantidad de algo. ¿Está bien? Esto es un pequeño spoiler, es un pequeño spoiler para decirles que el número que representa a la cantidad ninguna, digamos, se va a inventar después. ¿Está bien? Y justamente se va a inventar para representar esto de no tenemos ninguna cantidad, que ustedes ya saben que es el cero. ¿Está bien? Pero no lo tenemos ahora, eso va a venir después. ¿Bien? Estos números que son para contar, nosotros los vamos a escribir, digamos, los vamos a representar. En lugar de estar nombrando cada número, ¿está bien? Vamos a agrupar todo este conjunto, toda esta bolsa, ¿está bien? Y vamos a usar lo que se llama notación, ¿está bien? Notación de números naturales, ¿está bien? Los vamos a agrupar en un conjunto que lo llamamos n, y observen que a esta n le vamos a hacer un doble palito acá. ¿Está bien? Este conjunto n está conformado por el 1, el 2, el 3,
el 4, el 5 y así siguiendo. ¿Está bien? Observen también que este conjunto no tiene un último número. ¿Está bien? Y esa es una característica de los números naturales. Nosotros podemos seguir contando y agregando números infinitamente. ¿Está bien? O sea, podemos tener 340.200.000, no sé, ovejas y podemos siempre tener una oveja más. ¿Está bien? Entonces, no nos vamos a centrar ahora en eso de que el número n no se corta, ¿está bien? Sino que sí tiene que quedar claro que estos son cantidades de cosas. Una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas y así siguiendo. ¿Está bien? Como eran las primeras sociedades, y hasta el momento, digamos, no tenemos, históricamente no tenemos no conocemos otro tipo de numeración o de números, ¿está bien? Porque de momento no los necesitamos, le vamos a asignar un símbolo que es el símbolo n. Este n se dibuja con dos palitos, ¿está bien? Ok, pensemos en la complejidad de la sociedad, ¿está bien? Pensemos en que está bien, yo tengo una granja, por ejemplo, en la que estoy criando, no sé, 2 vacas, 3 caballos, qué sé yo, 4 ovejas, y digamos, a 2 cuadras o a tantos metros, digamos, de la granja, está mi vecino que cultiva, por ejemplo, plantaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, yo cultivo animales y mi vecino cultiva plantaciones. ¿Está bien? Entonces, empieza a existir el comercio. ¿Está bien? La gente empieza a intercambiar. Yo te doy 2 ovejas, ¿está bien? A cambio de que mi vecino me dé, no sé, qué sé yo, eh, 20 batatas o 20 papas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces empieza esta idea de comercio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ocurre con el comercio? Por ejemplo, que también pasa hoy en día. Empiezan a haber deudas. ¿Está bien? Empieza a decir, por ejemplo, no sé, el otro de los vecinos, no sé, construye mesas o construye muebles de carpintería y, bueno, mi vecino, digamos, está comerciando, ¿está bien? Con, no sé, este señor que vende, que cultiva plantaciones, ¿está bien? Entonces, el señor que cultiva plantaciones, por ejemplo, dice, bueno, te doy, no sé, 6 choclos a cambio de una ventana, ¿está bien? Entonces, te estoy dando 6 choclos a cambio de una ventana, ¿está bien? De que me construyas una ventana. Entonces, la otra persona acepta y dice, bueno, se produce un intercambio de forma. La persona que tiene los 6 choclos le da los 6 choclos, pero la persona que tiene que dar la ventana todavía no tiene terminada la ventana. ¿Está bien? Todavía no la tiene a la ventana, pero la tiene que entregar. ¿Está bien? O sea, está debiendo una ventana. ¿Está bien? Este concepto de debo una cantidad, ¿está bien? De estoy debiendo entregar una cantidad, ¿está bien? Empieza a aparecer, digamos, tenemos que representar de alguna forma esas deudas, ¿está bien? Y esas deudas que nosotros vamos acá a escribir, ¿está bien? Deudas, ¿está bien? Y piénsenlo en deuda o decir cuánto me falta para equilibrar un trato que habíamos hecho, ¿está bien? Estas deudas son deudas de cantidades, ¿está bien? Y esto no voy a usar las representaciones antiguas, sencillamente porque cada cultura tenía una representación diferente, pero sí voy a usar la representación con la que nosotros escribiríamos esto hoy en día, ¿está bien? Y cuando yo estoy debiendo una ventana, por ejemplo, ¿está bien? Es una en cantidad es una, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? La tengo que dar, la tengo que entregar. No la tengo a la ventana y no solo no la tengo, sino que la tengo que fabricar. ¿Está bien? Entonces, este concepto de deuda, que no es solamente el no tengo, sino tengo que devolver, tengo que entregar, estoy debiendo, ¿está bien? La representación con la que trabajamos hoy en día en las sociedades occidentales, ¿está bien? Van a ser, y antes de que alguien me corrija, posiblemente en los comentarios,
Sí, también en Japón y en China usan estos números, ¿está bien? Pero hay culturas todavía donde no necesariamente usan el mismo sistema de representación, ¿está bien? Incluso los sistemas de numeración, dependiendo de qué cultura o de qué país o en qué lugar geográfico estemos, puede variar, ¿está bien? Yo me refiero a las sociedades occidentales en un sentido de son los números con los que conocemos, con los que estamos acostumbrados y la forma de trabajar que conocemos, ¿está bien? Entonces, fíjense que fíjense la analogía entre las cantidades que tenemos, que nosotros la vamos a contar como 1, 2, 3, 4, 5, ¿está bien? Que haciendo referencia a las cosas que conocemos, son números positivos, ¿está bien? Son números de cosas que tenemos, ¿está bien? Y si no, piensen, por ejemplo, en, no sé, en sus casas, en decir, tenemos 3 paquetes de galletas, tenemos 4 paquetes de galletas, tenemos, ¿está bien? Y uno se pone contento cuando tenemos, ¿está bien? Y en la otra situación, nosotros estamos debiendo, ¿está bien? Estamos debiéndole, por ejemplo, no sé, 5 pesos a la señora del kiosco, estamos debiéndole, no sé, 10 pesos a la señora de la fotocopiadora, ¿está bien? Estamos debiendo. Entonces esa deuda la tenemos que registrar de alguna manera. Cuando la registramos, lo único que hacemos es usar los mismos números que para los números naturales, ¿está bien? Que para contar cantidades, solamente que adelante le vamos a poner un menos. ¿Está bien? Entonces, ok, sigamos pensando en la historia, ¿está bien? Y en cómo, digamos, cómo fue evolucionando esta parte de los números, ¿está bien? En las sociedades antiguas. Imagínense en la situación esta de, ok, la persona esta que debía la ventana a su vecino, hizo la ventana y entregó la ventana, ¿está bien? Ok, hemos saldado la deuda, ¿está bien? Entonces surge la necesidad también de, bueno, ¿cómo represento? Primero que ya saldé la deuda y segundo, ¿cómo represento el estamos a mano o el no tengo ninguna cantidad, pero tampoco la debo? ¿Está bien? O sea, tampoco estoy debiendo una cantidad. Entonces, ¿cómo representamos esto de no hay nada o ninguna cantidad? Y es acá donde surge el número, digamos, 0. ¿Está bien? Acá vamos a escribir ninguna cantidad. Y esto va a estar representado con el número 0. ¿Está bien? Cero número. ¿Está bien? Hago la diferenciación del cero número porque más adelante, si logramos hacer un videito de polinomios, vamos a trabajar con un concepto que a veces causa bastante confusión, que es el de cero de un polinomio, que eso va a ser cero palabra. ¿Está bien? Yo lo voy a trabajar como cero palabra. Y vamos a hacer siempre diferenciaciones entre cero número y cero palabra. ¿Está bien? Cero palabra va a ser un tema para polinomios, ¿está bien? Donde polinomios y ecuaciones, donde, bueno, solamente los chicos que estén cursando esos temas los vamos a trabajar, ¿está bien? El resto de momento no se haga problema y si alguien lo necesita repasar, bueno, lo va a tener a disponibilidad. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Fíjense estas construcciones. Hemos construido lo que conocemos ahora como los números positivos, ¿está bien? Y en la jerga cotidiana diríamos los números sin comas, ¿está bien? Son números 1, 2, 3, 45, 60, 89, ¿está bien? Los números que representan deudas, ¿está bien? Que lo único que hacemos es a ese número que antes era positivo, le estamos agregando un signo menos, ¿está bien? Eso quiere decir, me falta para, ¿está bien? O debo hacer tanta cantidad de cosas, ¿está bien? Y el número que representa, digamos, a ninguna cantidad o que representa la deuda está saldada, el cero, ¿está bien? Y curiosamente en la historia digamos, en los tiempos han venido apareciendo estos números en este orden. El cero fue el último de los números, ¿está bien? Por lo menos de estos que son cantidades, que representan cantidades, el último de los números en aparecer, ¿está bien? Ahora pensemos que, fíjense que, digamos, si uno lo tiene que trabajar, ¿está bien? Es un poco tedioso ponerse a escribir los números naturales, está bien, tienen su símbolo, que es n, ¿está bien?
Pero es un poco tedioso escribir, bueno, pero yo quiero representar todo esto en un solo conjunto, ¿está bien? Y no quiero estar nombrando -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -87, -88. No quiero estar nombrándolos a todos, ¿está bien? Lo mismo el 0, no quiero estar nombrando, ¿está bien? De forma extensiva todos estos números, ¿está bien? Entonces, lo que se hace, y de nuevo, refiriéndonos a el uso que les damos hoy en día, vamos a agrupar todos estos números o estas representaciones que hemos venido trabajando en una sola bolsa, en un solo conjunto, ¿está bien? Y le vamos a llamar conjunto de números enteros, ¿está bien? Y ese conjunto de números enteros, lo voy a escribir acá, números enteros, ese conjunto de números enteros lo vamos a representar con una letra que va a ser Z, ¿está bien? Con la observación de que a esta Z le vamos a hacer un doble palito en esta parte, ¿está bien? Entonces, estamos diciendo acá. Originalmente, vamos de vuelta, hagamos un repaso. Primero, en la historia, aparecieron los números para contar. 1, 2, 3, 4, ¿está bien? Estos números para contar cantidades de cosas que tenemos, ¿está bien? Estos números para contar, lo vamos a designar con el símbolo N con un doble palito, ¿está bien? Posteriormente, en la historia, aparece junto con el comercio el origen de las deudas y necesitamos una manera de representar esas deudas, entonces van a aparecer los números negativos. -1, -2, -3, -56, -57, ¿está bien? A medida que las deudas se van acumulando, ¿está bien? De la misma manera que para los números naturales no había un número mayor que todos, ¿está bien? No había un número, digamos, un último número, ¿está bien? Para los números negativos tampoco vamos a tener un número y decimos, bueno, hasta acá es lo último en negativo que contamos. No, siempre vamos a poder acumular una deuda más, ¿está bien? Entonces, acumulamos, perdón, agrupamos estos números, el -1, -2, -3, ¿está bien? Y agregamos el 0, ¿está bien? Y ahora, esto que estoy haciendo acá abajo es lo que vamos a conocer como representación en diagrama de Venn, ¿está bien? Ahora, estas circunferencias que yo les estoy haciendo son como, las vamos a pensar en nuestra cabeza como si fueran bolsas, ¿está bien? O como si fueran, tenemos en una bolsita los números naturales, agregamos números negativos, agregamos el 0, y ahora a todo esto lo metemos en una bolsa más grande, ¿está bien? Que va a ser el conjunto de lo que vamos a llamar números enteros, ¿está bien? Esta bolsa representa los números enteros y lo vamos a denotar con la Z, con un doble palito acá, ¿está bien? Entonces, fíjense en lo que venimos, acá en tercer lugar aparece el 0, ¿está bien? Fíjense en lo que hemos construido. Tenemos números para contar, tenemos números que representan deudas y tenemos el 0, ¿está bien? Entonces, en teoría, uno diría, bueno, ya está. A fines, digamos, de sociedad y del manejo, ¿está bien?, entre las personas, podríamos pensar que acá estaría, digamos, acá no necesitaríamos agregar cosas nuevas, ¿está bien? Y lo cierto es que más adelante empieza a surgir la necesidad de, piensen en una situación, por ejemplo, yo tenía una mesa, ¿está bien? Pero la mesa se cortó a la mitad, ¿está bien? Sencillamente una parte se arruinó de la mesa, entonces, bueno, cortamos a la mitad de la mesa. Ya no tengo una mesa, ¿está bien? O sea, ya no tengo la mesa completa. Tengo la mesa, pero que está cortada, está dividida, ¿está bien? Entonces empieza, digamos, necesitamos representar de alguna forma esta situación, que yo tenía una mesa completa y ahora tenemos la mitad de la mesa, ¿está bien? Entonces, para representar esta situación, y voy ahora a empezar a hacer dibujitos, ¿bien? Originalmente teníamos la mesita, ¿está bien?
que la contábamos como 1, la representábamos como 1, ¿está bien? Ahora, esta mesita se arruinó en una parte, ¿está bien? Entonces tuvimos que cortarla, ¿está bien? Entonces venimos y la cortamos, ¿está bien? Y cuando la cortamos, nos olvidamos, digamos, de esta parte, sencillamente porque está arruinada, no nos sirve, ¿está bien? Sin embargo, si nosotros vemos, no estamos teniendo una mesa, ¿está bien? Sino que lo que estamos teniendo es la cantidad que teníamos al principio, pero está cortada, ha sido dividida, ¿está bien? Y ha sido dividida en dos partes, ¿está bien? Entonces a eso lo vamos a representar, ¿está bien? Con una fracción, ¿está bien? Una fracción que va a ser, originalmente había una mesa, ¿está bien? Pero la hemos dividido en dos partes, ¿está bien? Obviamente, en una situación ideal pensemos que son dos partes iguales, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, che, pero esta mitad de mesa es una cosa y la necesito representar, ¿está bien? Entonces, la representación que vamos a usar van a ser de estas fracciones, ¿está bien? Que vamos a escribir arriba la cantidad original y abajo la cantidad de partes en las que hemos dividido a esa cantidad original, ¿está bien? Acuérdense siempre que estas fracciones son divisiones. Dividir tanta cantidad de cosas en tanta cantidad de partes. ¿Está bien? Pensemos ahora, volvamos al caso de la mesa. ¿Está bien? Y pues uno diría, bueno, a ver, defino los números racionales y los dejo. Perdón, defino los números estos como fracciones y me olvido. ¿Está bien? En cantidad de cosas dividido en cantidad de partes. Y me olvido. Sin embargo, pensemos que vamos a poder operar con estos números. ¿Está bien? Y imagínense que yo compré la mesa, se me arruinó una parte, la corto por la mitad, y no sé, mi mamá tenía otra mesa, ella, que también se le arruinó en una parte, también hubo que cortar esa mesa, y resulta de que yo tengo la mitad de una mesa y mi mamá, por ejemplo, tiene la mitad de otra mesa. Entonces, lo que podemos pensar es, che, ¿qué pasa si venimos con una mitad y la pegamos a la otra mitad? Estamos reconstruyendo una mesa entera, ¿está bien? Y si representamos esta situación en términos numéricos, va a aparecer lo que vamos a conocer como operaciones entre estas fracciones, ¿está bien? Y ahí surge la necesidad de inventar, en realidad de construir, ¿está bien? Formas de operar con estas fracciones y formas de operar con estos números. En realidad, a ver, no lo mencioné antes, pero acá, cuando teníamos digamos, la necesidad de contar y la necesidad de contar las deudas y de saldar esas deudas, ya había operaciones en estas partes, ¿está bien? Eh, de sumas, de restas, agregar cosas, quitar cosas y también repartir cosas. Por ejemplo, piensen en si tenemos que repartir 6 vacas en 2 familias, ¿está bien? Le damos una vaquita, una vaquita, una vaquita, una vaquita, una vaquita, una vaquita, y me quedan 3 vacas por familia, ¿está bien? Entonces, las operaciones elementales venían junto con este contexto, ¿está bien? Solamente que nosotros ahora estamos definiendo otro tipo de números que no van a ser los números que veníamos conociendo o los números con los que estábamos familiarizados, ¿está bien? Estos números fraccionarios que me van a representar mitad de cosas, 3/4 partes, no sé, 5 mesas que las dividimos en 2 a cada una, perdón, en 2 a todo el conjunto, ¿está bien? Entonces, necesitamos también definir operaciones, ¿está bien? Y estas van a ser operaciones entre fracciones que no lo vamos a profundizar ahora mismo, ¿está bien? Pero sí va a estar otro videito con las operaciones entre fracciones, ¿está bien? Pero piensen en esta idea de que esas operaciones también se fundamentan en el hecho de, yo tengo una mitad de mesa, mi mamá tiene otra mitad de otra mesa, las juntamos, ¿está bien? Unimos mi mitad de mesita, ¿está bien? Con la mitad de la mesa de mi mamá, ¿está bien? Y formamos una mesa completa, ¿está bien? Entonces aparece, ¿está bien? Aparece
fíjense en esto. Con un medio estoy representando a mi mitad de mesa. ¿Está bien? Con un medio estoy representando a la mitad de la mesa de mi mamá. ¿Está bien? Cuando las junto, cuando las agrupo, las estoy sumando. ¿Está bien? Y esto, si nosotros miramos el resultado final, lo que estoy teniendo acá es una mesa nueva. O mejor dicho, una mesa entera. ¿Está bien? Pero también, si lo pensamos de otra forma, lo que estamos viendo son dos mitades. ¿Está bien? O sea, dos mesas que las hemos dividido en dos partes. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Estos números fraccionarios nosotros los vamos a relacionar también con números enteros. ¿Está bien? Y nosotros podemos sumar números fraccionarios que me den como resultado un entero. La notación, digamos, el símbolo, perdón, que vamos a utilizar para hablar de estos números fraccionarios, de las fracciones, ¿sí? Va a ser una Q, donde a esta Q le vamos a agregar un palito acá, ¿está bien? Es como que tiene un doble palito al inicio. Esta Q, ¿está bien? Que van a ser números fraccionarios, le vamos a llamar, no le vamos a llamar números fraccionarios, sino que le vamos a llamar números racionales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque están representando razones, ¿está bien? Las razones, a ver, sí van a ser fracciones, pero nosotros a los números racionales, tengan cuidado acá, porque estos racionales van a ser divisiones de números enteros, ¿está bien? Divisiones entre números enteros, divisiones entre cantidades, ¿está bien? Divisiones entre cantidades de cosas dividida en cantidades de partes, ¿está bien? Y tengan mucha atención y mucho cuidado cuando estamos hablando de cantidades, porque cuando yo hablo de cantidades, me refiero a cantidades de cosas, ¿está bien? Una cosa, dos cosas, tres cosas, menos una cosa, menos dos cosas, menos tres cosas, cantidades que debo, cantidades que tengo, ¿está bien? Quiere decir que nosotros los números racionales, ¿está bien? Los vamos a representar como números, ¿está bien? Que se obtienen, perdón, voy a escribir con texto. Enteros, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a identificar o cómo vamos a, digamos, designar a un número racional? ¿Bien? Sencillamente lo vamos a escribir como una fracción. Déjenme que suba un cachito esto de lugar. Pero vamos a pedir un par de observaciones que no son menores y no se nos pueden escapar. ¿Está bien? Bien. Vamos a designar un número racional, ¿está bien? Como una fracción. Un número A dividido en un número B. ¿Está bien? Esto va a ser un número racional. ¿Está bien? Es una fracción. ¿Está bien? Donde, fíjense que vamos a pedir que A, ¿está bien? Y B son números enteros. Si se acuerdan, acá el símbolo que habíamos utilizado para los números enteros era Z, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a decir, son números que pertenecen a ese Z, ¿está bien? Y la notación de pertenencia, o sea, cómo vamos a designar, cómo vamos a escribir esa pertenencia, va a ser A pertenece, es una E, digamos, como una E curvada, como una E cursiva, a Z, y B pertenece a Z. Pero, ojo, que siempre que nosotros estamos hablando de una división, ¿está bien? Tenemos que tener cuidado que la cantidad de partes en las que estamos dividiendo, ¿está bien? No puede ser nunca, pero nunca puede ser cero, ¿está bien? Entonces nosotros acá decimos son números enteros y pedimos, ¿está bien? Que el número B, que B sea diferente de cero. ¿Está bien? Acá decimos que el número B es diferente de 0. Acuérdense que el número B es el número que está abajo en la fracción. ¿Está bien? Digamos,
En terminología de fracción es el denominador. El denominador no se puede anular nunca, ¿está bien? En ninguna rama de la matemática, en ningún área, en ninguna materia, en ningún concepto, ¿está bien? No podemos dividir por cero, ¿está bien? Eso es algo universal, eso es algo que lo tienen que internalizar, ¿está bien? Lo tienen que manejar. Y bueno, volvamos a nuestra construcción. Teníamos los números naturales, los números negativos, el cero, ¿está bien? Y todo ese conjunto englobado en lo que son los números enteros. Y ahora aparece la necesidad de estas divisiones de cantidades, ¿está bien? De cantidades enteras. Y con esto damos un nuevo nombre a estas cantidades, ¿está bien? Que son números racionales, ¿está bien? Y el nuevo símbolo va a ser esta Q. Si alguien me quiere preguntar por qué es esta Q, esa Q viene del inglés, ¿está bien? Viene de la palabra quotient, que me corrijan las profesoras de inglés cómo se pronuncia, ¿está bien? Que significa cociente, cociente significa división, ¿está bien? Entonces, fíjense en esta construcción. Nosotros originalmente teníamos los números naturales, luego los negativos, luego el cero, ¿está bien? Todo esto, habíamos dicho que le íbamos a llamar z, ¿está bien? Y ahora definimos los números racionales. Una observación es que nosotros podemos pensar, ¿está bien? Que pasa mucho a veces en las operaciones cuando tienen sumas y operaciones, digamos, con números enteros y números racionales y fracciones, es frecuente la pregunta de ¿y cómo hago? Si uno es un número enteros que no tiene coma y no es una fracción, y el otro es una fracción, ¿cómo hago para operar con esto? Bueno, a los números enteros, ¿está bien? Los vamos a ver como una parte, digamos, como un subconjunto de los números racionales. Dicho en palabras más sencillas, este conjunto de cantidades, ¿está bien? Las vamos a entender como una parte de todo el conjunto de números que los podemos representar como fracciones, ¿está bien? ¿Por qué? Pensemos en un número entero, qué sé yo, pensemos en, por ejemplo, en 3 mesas, ¿está bien? O sea, pensemos en la cotidianeidad y pensamos en tenemos 3 mesas. Ok, 3 mesas lo vamos a representar como número, como 3, ¿está bien? Podemos pensar que en realidad esas 3 mesas vienen de otra situación, y en realidad vienen de una situación donde dijimos, a ver, teníamos originalmente 6 mesas, pero la hemos repartido entre 2 aulas, ¿está bien? Entonces, otra representación para estas 3 mesas sería decir, originalmente había 6 mesas, pero se repartieron en 2 aulas, ¿está bien? Entonces tenemos la división de 6 dividido en 2, ¿está bien? Que esos 6 dividido en 2, cuando nosotros hacemos la división de 6 dividido en 2, esto me 3, 3 por 2, 6, ¿está bien? Entonces acá tenemos resto 0, ¿está bien? Fíjense que tenemos 3 mesas, ¿está bien? Pero dependiendo de la situación, nosotros lo podemos representar de una forma o lo podemos representar de la otra. Pero estas dos representaciones son por el mismo número, ¿está bien? Que es 3, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Un número que es entero, ¿está bien? Si un número es entero, también es un número fraccionario, ¿está bien? Un número entero, que lo representamos con un número A, por ejemplo, ¿está bien? También es un número fraccionario. Y más que decir fraccionario, es un número racional. ¿Está bien? Que lo podemos escribir como una división de números enteros. ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a trabajar en los ejercicios? ¿No? En los ejercicios, si a ustedes les convence más pensarlo, no sé, por ejemplo que tenemos 5, y pensar ese 5 como la situación de haber dividido 10 mesas en 2 aulas, y que tenemos 5 mesas en cada aula,
trabajenlo de esa forma, no hay problema. Otra forma de representarlo es decir, no, bueno, había 3 mesas y las dividimos o las repartimos en un aula, ¿está bien? Entonces, esta, por lo general, es la forma más usual de llevar de un número entero a una fracción, ¿está bien? Escribiendo una fracción nueva donde arriba en el numerador vamos a poner el número y en el denominador vamos a poner 1, ¿está bien? Esta es otra forma de representarlo, ¿está bien? Entonces, acá, digamos, nosotros tenemos una justificación de que todo el conjunto de números enteros está dentro de los números fraccionarios, de los números racionales, ¿está bien? Uno diría, ¿está bien? Digamos, en este proceso histórico que veníamos trabajando los naturales, negativos para deudas, el cero para no hay ninguna cantidad, los racionales para las divisiones de cosas, ¿está bien? Entonces, podríamos pensar en, bueno, quedarnos tranquilos y decir, listo, ya tenemos todos los números posibles. Y acá surge otra situación, ¿está bien? Que surge a partir de la geometría. Bueno, en realidad, se lo estudia, digamos, se lo explica, y encontramos un número que no va a estar contenido en estos conjuntos que nombramos, ¿está bien? A partir de una situación muy sencilla, ¿está bien? Y geométrica, como la de medir el contorno de una circunferencia, ¿está bien? Voy a usar un ejemplo, un objeto que tengo acá, una circunferencia, es una cinta, ¿está bien? Que nosotros vamos a mirar, la vamos a mirar, a ver, acá. Cierto que están viendo una nueva pantallita mía. Acá tenemos una circunferencia. La circunferencia no es todo lo que está dentro, sino el borde. ¿Está bien? Supongamos que nosotros medimos este borde. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a cubrir, ¿está bien? Con una cuerda, yo en este caso voy a usar un papel, ¿está bien? Vamos a cubrir la circunferencia, ¿está bien? Hasta acá, ¿está bien? Vamos a cubrir esta circunferencia, donde acá se ve, creo, ¿está bien? Vamos a cubrir esta circunferencia y voy a quitar la cintita, digamos, con la que he medido, ¿está bien? Voy a quitar esta cintita y voy a medir, ¿bien? Esta cinta. Encima el fondo me parece medio claro, así que no se ve, ¿está bien? Esta, digamos, es la longitud, la medida, ¿está bien?, del borde de la circunferencia. Eso por una parte. Por otra parte, fíjense que esta circunferencia, acá, esta circunferencia tiene un centro, ¿está bien? Tiene un punto medio, ¿está bien? Tiene un centro, ¿está bien? Y nosotros vamos a pensar en medir desde, pasando por el centro, ¿está bien? Desde un lado de la circunferencia, desde una punta de la circunferencia a la punta opuesta, siempre pasando por el centro, ¿está bien? Entonces vamos a tomar esta medida, ¿está bien? Vamos a medir esto. Esa medida, esa longitud, le vamos a llamar diámetro, ¿está bien? Vamos a medir el diámetro de la circunferencia, ¿está bien? Y vamos a hacer la división entre la longitud de la circunferencia completa y la longitud del diámetro, ¿está bien? O sea, la medida que tenía este diámetro, ¿está bien? Cuando la gente hace esa división, y les digo, eso pasa en cualquier circunferencia, ¿está bien? Incluso si tenemos una circunferencia más grande y tomamos, digamos, la longitud de la circunferencia más grande, cubrimos esto y lo medimos, y medimos también el diámetro, y hacemos el cociente, hacemos la división, ¿está bien?, entre la longitud de toda la circunferencia y la longitud del diámetro, bueno, ese resultado nos devuelve un número, ¿está bien?, que no va a estar contenido en ninguno de los casos que vimos anteriormente, ¿está bien? No va a ser un número entero, no va a ser un número que lo podamos escribir como fracción de números enteros, ¿está bien? Entonces no va a ser un número racional, ¿está bien?
Y va a ser, si es que ya lo escucharon nombrar, el famoso y conocido número pi. ¿Está bien? El número pi, que lo vamos a representar, a ver, voy a dibujar acá para tener el dibujo. Supongamos que esta es la circunferencia, ¿está bien? Que nosotros medimos, por una parte, la longitud de toda la circunferencia, ¿está bien? De esta forma que les mostré, con un papelito o con una cuerda, ¿está bien? Marco el final, ¿está bien? Luego extiendo el papelito o la cuerda, ¿está bien? Y la mido, ¿está bien? En este caso, ok, acabo de medir la longitud, digamos, de el pedacito, digamos, que envolvía la cinta, ¿está bien? Y me da aproximadamente, piensen que las reglas siempre tienen un margen de error, ¿está bien? Entonces esto me dio aproximadamente 11,3 centímetros, ¿está bien? Supongamos que el centro esté acá, ¿está bien? Entonces medimos desde una punta de la circunferencia a la otra, pasando por el centro, ¿está bien? Esta longitud roja, ¿está bien? Esta medida roja se llama diámetro. Y la medida del diámetro que yo obtuve era, acá tengo, aproximadamente 3,6 centímetros. ¿Está bien? Cuando hacemos la división de 11,3 en 3,6, ¿está bien? Obviamente que lo estoy haciendo con calculadora. Aproximadamente esto me da 3,14. ¿Está bien? Cuando empezaron con estas mediciones de las circunferencias y a hacer esta división de la longitud total de la circunferencia dividida en la longitud del diámetro, ¿está bien? Cuando empezaron a hacer estas divisiones, obtuvieron siempre, en cualquier circunferencia, en cualquier tamaño, ¿está bien? Obviamente que piensen que para tener un número más exacto nosotros necesitamos una circunferencia más grande, ¿está bien? Pueden hacer el caso si tienen compás en su casa con un compás, ¿está bien? Y extender la medida del compás de una punta a la otra en 5 centímetros. ¿Por qué? Porque eso me va a generar una circunferencia que tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿está bien? Entonces ponen el compás acá, ¿está bien? Y ponen acá 5 centímetros, cuando se hacen el experimento, ¿está bien? Y eso les va a generar una circunferencia con un diámetro de 10 centímetros, ¿está bien? Después agarren un cordón de la casa, un pedazo de lana, un pedazo de cualquier cordón, ¿está bien? Y lo, digamos, rodean a esta circunferencia con ese cordón, ¿está bien? Lo que pueden hacer es hacer esto en cartulina, dibujar esta circunferencia con el compás de 5 centímetros, ¿está bien? Cortar esa circunferencia, tengan cuidado cuando la corten de cortarla, digamos, sin comerse pedacitos de la circunferencia, cortan la cartulina, ¿está bien? Y sobre la cartulina ponen la cuerda, ¿está bien? Alrededor de la circunferencia, ¿está bien? Y luego van a medir esa cuerda, ¿está bien? ¿Qué longitud tiene? ¿Está bien? Y van a dividir esa longitud en 10 centímetros, ¿está bien? Les tiene que quedar un número, obviamente la división la pueden hacer con calculadora, y también tengan en cuenta que cuando lo midan siempre va a haber un margen de error, ¿está bien? O sea, podemos tener la misma circunferencia, pero la regla a veces puede tener los milímetros un poquito más acá, un poquito más allá, siempre existe un margen de error, ¿está bien? Sin embargo, les tiene que quedar un número que se aproxime, ¿está bien? A 3,14, 15, 92, etcétera, ¿está bien? Solamente que se aproxime, o sea, les puede quedar, por ejemplo, 3,14
0,6, no sé, una cosa así, porque lo estamos haciendo, o sea, lo estamos haciendo a mano, todavía lo estamos haciendo con una regla que capaz que viene con un errorcito, lo estamos haciendo con un cordón, que también hay un errorcito cuando nosotros medimos, también lo estamos haciendo con errores de medición, ¿está bien? Sin embargo, cuando en la antigüedad se empieza a observar este fenómeno, que fíjense que este número, ¿está bien? Siempre se obtenía el mismo número cuando nosotros medíamos la longitud de una circunferencia con el diámetro de esa circunferencia, ¿está bien? Entonces, como es un número que siempre lo estamos obteniendo, es un número que hay que ponerle un nombre, ¿está bien? Y es ahí donde la gente agarra y dice, bueno, a este número le vamos a llamar el número pi, ¿está bien? Y lo vamos a designar con la letra griega pi, ¿está bien? Que va a ser 3,14. Acá, déjenme chequear. Sí, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, y este número sigue infinitamente. ¿Está bien? Fíjense cuáles son las características de este número. La primera, es que, y más obvia, es que no es un número entero porque tiene números después de la coma, ¿está bien? Tiene números distintos de 0 después de la coma, ¿está bien? La segunda es que no lo podemos meter en la bolsa de los números fraccionarios, ¿está bien? Porque esos números fraccionarios van a ser divisiones de números enteros, ¿está bien? Y en este caso, cuando nosotros dividimos números enteros, vamos a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es que me dé un número con coma, entre comillas, que se corte, ¿está bien? Que tenga 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, pero que en un momento se corta, o números que no se van a cortar, sin embargo van a tener una, digamos, una secuencia de números decimales periódica, ¿está bien? Por ejemplo, en la calculadora hagan 1 dividido 3, les va a dar 0,33, 33, 33, 33, y si nosotros seguimos haciendo la división, eso va a seguir infinitamente, ¿está bien? Pero siempre se repite el 3, ¿está bien? Entonces uno lo escribe 0,3 y el periodo le hacemos una curvita arriba, ¿está bien? Sin embargo, este número no es periódico y no es un número, digamos, con coma que en algún momento se corte y lo podemos llevar a una representación entera. Perdón, a una representación de fracción de números enteros. ¿Está bien? Entonces, este número no va a entrar en los racionales, no va a entrar en Q, ¿está bien? Y así como apareció este número que no está en lo que veníamos considerando antes, van a aparecer nuevos números, ¿está bien? Se van a descubrir nuevos números. Por ejemplo, otro número con estas características es el número E, ¿está bien? Donde cumplen esto de que no son enteros y no son racionales, ¿está bien? Entonces, como no son racionales y no entran dentro de la categoría que teníamos antes, sencillamente le vamos a llamar números irracionales, ¿está bien? Que van a ser un nuevo conjunto de números irracionales, ¿está bien? Que van a comprender sencillamente los números que no se pueden escribir como fracción de números enteros, ¿está bien? Dentro de estos números irracionales, ¿está bien? El símbolo que vamos a utilizar, ¿está bien? Va a ser una letra I, ¿está bien? Donde acá le vamos a poner un doble palito, ¿está bien? Entonces, en síntesis, para cerrar la clase, lo que hicimos fue una construcción del inicio de los tiempos, ¿está bien? En lo que imaginémonos una línea cronológica, ¿está bien? En donde primero, ¿está bien? Aparece la necesidad de contar, los números para contar, ¿está bien? Y el símbolo que vamos a usar para estos números va a ser n, ¿está bien? Con el doble palito. Estos números sencillamente eran el 1, el 2, el 3, etc. Números para contar, ¿está bien? Más adelante, con el paso de, digamos, la evolución de las sociedades y la evolución del comercio, aparece el concepto de deuda, ¿está bien? Deudas de cantidades. Acá estoy diciendo para contar cantidades, ¿está bien? Una cosa, dos cosas, ¿está bien? Aparecen
el concepto de deudas y aparecen los números negativos, o digamos la representación que se usan son los números negativos, -1, -2, -3, etc. ¿Está bien? Más adelante, bien, al principio los números naturales, las deudas, más adelante aparece la necesidad de representar ninguna cantidad, que lo vamos a representar con el número 0, ¿está bien? Entonces acá es como que se hace una pausa, ¿está bien? Y decimos, bueno, pero a ver, todos estos números no los tenemos, que son números, al final son números para designar cantidades, cantidades que tenemos, cantidades que debemos, o cantidades que no hay, digamos, no hay ninguna cantidad, ¿está bien? Todos estos números que designan cantidades, ¿está bien? Vamos a necesitar nombrarlos de alguna forma porque es, digamos, para que no sea tan trabajoso estar nombrándolos. Entonces podemos nombrarlos de una forma más compacta y a todo esto los vamos a nombrar como números enteros y vamos a usar el símbolo Z, ¿está bien? Con el doble palito en la Z, ¿está bien? Siguiendo con la evolución de las sociedades, empieza el concepto de, uy, se cortó una mesa, vamos a cortar una silla, vamos a cortar, bien, estamos cortando cantidades enteras, ¿está bien? Entonces esos cortes o esas divisiones, ¿está bien? Van a aparecer lo que son divisiones, números fraccionarios o fracciones de números enteros, ¿está bien? Que sencillamente va a ser 1 sobre 2, 2 sobre 3, cantidades, divide en cantidad de partes, ¿está bien? Y el símbolo que vamos a usar para estos números va a ser el símbolo Q, y el nombre con el que los vamos a conocer son números racionales. ¿Está bien? Y acá, en un análisis un poquito más detallado, resulta que los números racionales estaban conteniendo, digamos, envolviendo a los números enteros, pero antes los trabajábamos como cantidades a secas. ¿Está bien? Más adelante, con el estudio de las circunferencias y el avance de la geometría, surge, digamos, se descubre que había números que no estaban adentro de estos conjuntos, había números que se escapaban de estos conjuntos. ¿Está bien? Entonces, la medición, por ejemplo, de la circunferencia dividida en la medida del diámetro, me da un número que no está acá. ¿Está bien? Entonces, aparecen estos otros números, ¿está bien? El número pi, el número e. Fíjense que nosotros lo estamos designando con una letra, pero son números que son números decimales, digamos, con coma, ¿está bien? Que no se los puede representar como cocientes de enteros, y que tampoco son números enteros, ¿está bien? Entonces, y no entran dentro de los conjuntos anteriores, entonces necesitamos un nuevo símbolo y necesitamos un nuevo nombre para llamar, digamos, al conjunto de todos estos números. El nombre que vamos a usar van a ser números irracionales, y el símbolo va a ser una letra I, ¿está bien? Y acá le ponemos un doble palito, ¿está bien? Ahora, fíjense que una vez que nosotros llegamos hasta los números irracionales, también ya tenemos los anteriores, ¿está bien? Entonces, podemos decir, bueno, che, pero, a ver, sigue siendo un poco incómodo estar nombrando racionales, irracionales, enteros, ¿está bien? Sigue siendo un poco incómodo estar nombrando cada conjunto por separado, ¿está bien? Entonces nosotros acá agarramos todos los números que construimos, ¿está bien? Que construimos en base a, digamos, a estas situaciones, a la situación de contar, a la situación de dividir, a la situación de medir, ¿está bien? Agarramos todos estos números, ¿está bien? Sean números negativos, sean números positivos, y los metemos a todos en una misma bolsa, y esta bolsa se va a llamar el conjunto de números reales, ¿está bien? Reales, si quieren piénsenlo como la situación de estos números, son números que como que aparecen en situaciones reales, en situaciones cotidianas, digamos, o sea, se originan a partir de necesidades reales, a ver, de necesidades del mundo real sería, digamos. ¿Está bien? Todos estos conjuntos
¿está bien? Cuando nosotros englobamos en una bolsa grande, esta bolsa grande le vamos a llamar números reales, ¿está bien? Y los vamos a designar con un símbolo que va a ser una R, ¿está bien? Donde a esta R le vamos a poner un doble palito adelante, ¿está bien? Entonces, hagamos un esquema más corto, ¿está bien? En notación de diagrama de Venn, y vamos a tener, originalmente, teníamos los números para contar, números naturales, en su conjunto. A esto le agregábamos números sueltos, que eran números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ¿está bien? Y teníamos con esto los números negativos, ¿está bien? Por otro lado teníamos el 0 en una bolsa solita, ¿está bien? Veníamos y agrupábamos todo esto en una bolsa más grande que los contenía, donde a esta bolsa le vamos a llamar los números enteros y los vamos a designar con Z, ¿está bien? Luego aparece que tenemos divisiones de números, ¿está bien? Y, perdón, menos un medio, 2/3, también aparecen el concepto de divisiones, y sin embargo estas divisiones incluyen a los números que teníamos antes, ¿está bien? Entonces esto va a ser un conjunto más grande que lo envuelve al anterior, ¿está bien? De que vamos a llamar números racionales, ¿está bien? Y por último aparecen estos otros números que no están contenidos en los anteriores, el número pi, el número e, ¿está bien? El número, qué sé yo, 2/3 por pi, ¿está bien? Números que no están contenidos en los racionales, y estos los vamos a mirar como un conjuntito aparte, que le vamos a llamar los números irracionales, y los designamos con esta i, ¿bien? Y fíjense que acá es como que tenemos dos bolsas separadas, ¿está bien? Entonces, como no queremos trabajarlo con dos bolsas separadas, eh, porque va a ser, digamos, eh, tedioso o largo de trabajar, queremos designar todos los números que hemos encontrado con un solo símbolo y un solo nombre, ¿está bien? Y es acá donde incluimos todo esto en un conjunto más grande. Piensen en los conjuntos como si fueran bolsas, ¿está bien? Que todo esto va a ser el conjunto de números reales, que los vamos a designar con R, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, hasta acá, ¿está bien? Hasta acá estamos viendo la construcción, una construcción un poco charlada, un poco hablada y un poco histórica de los números reales, ¿está bien? Y a mí, digamos, lo que me interesa más que nada de este video es que rescaten que lo que son números enteros, ¿está bien? Que son números, y piensen en los números enteros siempre con cantidades, cantidades de cosas, ¿está bien? Números positivos y negativos, pero en cantidades. Que rescaten que esos números enteros también son fracciones, también la podemos ver como fracciones, ¿está bien? Entonces, cuando ustedes vayan a un ejercicio en el que tengan combinado números enteros con fracciones, ¿está bien? El primer paso va a ser a ese entero llevarlo a la forma de fracción, ¿está bien? Y ese llevarlo a la forma de fracción, piénsenlo siempre diciendo, bueno, a ver, si el número entero es 3, lo puedo pensar como que hemos dividido 6 mesas en 2 sillas. Entonces lo puedo representar como 6 medios. O si no, también lo puedo representar como hemos dividido 3 mesas en un aula. Perdón, antes era 3 mesas en 2 sillas, no. 6 mesas en 2 aulas. Y si no, lo podemos pensar como directamente, bueno, teníamos 3 mesas y la hemos llevado a un aula, la hemos repartido en un aula. ¿Está bien? Entonces, siempre, cuando vean números enteros, llévenlo a la forma fraccionaria. ¿Está bien? Lo mismo si van números decimales, esto va a ser parte de otro video, vamos a usar fraccionarios para operar, ¿está bien? Por lo general siempre les va a convenir operar con fracciones más que con números decimales, y más, digamos, que en la forma convencional de tener los enteros y los decimales, ¿está bien? Entonces, ok, espero que este video, creo que se ha puesto un poquito largo, pero bueno, espero que este video haya quedado claro. Pueden seguir haciendo cualquier consulta en el Classroom o en los comentarios de este video. ¿Está bien? Yo voy a habilitar los comentarios para que se los pueda ver. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. ¿Está bien? Nos estamos viendo en otra oportunidad, y nos estamos viendo también en el colegio. ¿Está bien? Y bueno, nada.
espero que de a poquito la matemática, espero que de a poquito la matemática les vaya agradando más, les vaya gustando más. Y bueno, si, si con estas, digamos, si con este programa eh, conseguimos que mejoren sus calificaciones y que mejoren su comprensión en matemática, a nosotros nos pone muy felices. ¿Está bien? Así que bueno, los estoy viendo en otra oportunidad y bueno, hasta el próximo video. ¿Está bien? Nos vemos.